Contact, I need a contact. It's been a moment and I feel contact. There's nothing wrong with that. Sometimes you just can never stop holding back. Are you being contact? Are you seeing what's going on? Hola, soy Michelle Wandem y soy cantante. Vengo desde Canadá y vivo aquí en Cataluña. ¿Cómo es el viaje de Canadá a Cataluña? Pues ha sido fácil en llegar, difícil en quedar. Pero sí, el proceso para llegar aquí es súper fácil porque hay un acuerdo entre España y Canadá. Pero cuando estaba a punto de caducar mi visado ha sido difícil de renovar, no me dejaban. Y intenté todo y bueno, he tenido muchas dificultades en renovar los papeles y tenía que cambiarlo y tenía que estar aquí por un tiempo ilegal, básicamente, aunque yo tenía todos los requisitos para quedarme, pero por suerte he tenido un gran apoyo. He perdido personas en el camino también, porque la verdad es que es difícil cuando estás en una situación de inmigración a veces, porque por aquí tienes que depender en otras personas para su vida. Es que no es posible como inmigrante vivir aquí si no tienes ayuda o soporte. Yo sé que soy canadiense, es que yo tengo la suerte de que cuando la gente me para y tal, aunque no me creen, la policía no me creen. Llegué aquí y la gente me cae súper bien, ellos piensan que yo súper bien, buena amistad, pero luego cuando esas experiencias pasan, que no tienes tantos privilegios o estás con poco seguridad, también te hace pensar en plan, uy, ¿estos amigos son amigos o no? ¿Puedo depender en ellos o no? O, ¿sabes? Y cómo me ven y no sé, es extraño, la verdad. ¿Tu recorrido se ha visto condicionado por ser mujer, migrante y negra? Puede que algunas situaciones hay chicos que han tenido peor experiencias, la verdad. No sé, con la policía igual, como me hablaba, no sé, me sentí en general como tenía que bajar la cabeza más y cuidarme con las palabras, pero yo creo que todos un poco tienen, pero igual siendo mujer me hablaban más abajo como superior, ¿sabes? No lo sé. Siendo negro ya te ponen en categorías, ¿sabes? Y tener rastas, porque tenía rastas también, me estaba discriminando a full, intentando ponerme más delitos, ¿sabes? En plan, como, huele a marihuana por aquí, eres tú, tío, acabo de salir del tren, no estoy fumando. ¿Cómo vives el mundo del reggae? Aprendí más sobre mis raíces de jamaicana aquí en España y empecé a cantar aquí en Cataluña con los Pepper Rockets y aprendí mucho sobre reggae aquí y también en el escenario vi machismo. Y me hablaban un poco de eso antes para prepararme también de las cosas que pueden afrontar. Con las mujeres en colectivos se hablan mucho, ¿no?, de sus experiencias en los bolos. Y una cosa que sí que me di cuenta es que antes, pues, tener bolos, pues los chicos a veces tienen más. A mí me parece que tienen más bolos, más oportunidades. A veces hay carteles de reggae o sound system. Y hay como solo una mujer o un grupo o algo así. Y a veces te dudas cuando la gente te llama si es porque te llaman muy justo antes para terminar el bolo, en plan para tener al menos un colectivo, una persona, chica, ¿sabes? He escuchado, no sé si es verdad, pero he escuchado que el pago es diferente. Siendo mujer o chico en el escenario. Entre los colegas en la comunidad
Normalmente hay buen rollo, pero creo que a veces la gente no son conscientes siempre de sus acciones. He tenido experiencias que estamos cantando en un bolo, acabaron un grupo de chicos o un cantante o así, y luego estamos ahí cantando, de repente un chico viene, voy a coger una cosa, voy a pasar adelante en el escenario, es como, a ver, estás en el escenario. Estuvimos ahí respetando todo el momento, aquí no te pases. No creo que lo harían si fueran un grupo de chicos o así, de intentar tocar los botones cuando las chicas están en el escenario, cuando tenemos un selectora o un técnico y pueden hacerlo ellas, ¿sabes? Son capaces. Hay un chico cantando y tienen el micro ahí arriba a tope, y luego una mujer viene y se baja en el micro. ¿Ves progresos hacia una escena más feminista? Y en mi experiencia también después de Base of Women había un poquito más de gente preguntando, oye, ¿cómo te sientes? Como más intentar, ¿no? Esa intención de ayudar y cambiar las cosas. Ayudó un montón porque ahora hay más mujeres en contacto, más colaboraciones, ¿sabes? Entonces esto está bien y si impacte a los chicos también, mola un montón. Hay que poner en la mente, ¿no? En los managers que están ahí haciendo los carteles y decidiendo quién va a cantar. Piénsalo, ¿no? Es importante dar las oportunidades a las mujeres y también a los negros de otras culturas también. Necesitan, yo creo que el sound y reggae no están haciendo lo más que pueden, ¿sabes? De extender esa mano, ¿no? Que ya hay gente que llevan 25 años aquí en Cataluña pero no intentan a poner un negro, una negra, no buscar esta acción, esta diferencia, conciencia con acción. ¿Somos conscientes de las situaciones de injusticia actuales? Sí, bueno, es lo que dice también, una parte es ser consciente, la otra parte es acción, ¿no? En plan, estamos conscientes de la parte política y creo que está bien que hablamos, es súper bien que la música y reggae también, el sound system, es por eso que tenemos la música, ¿no? Poner luz siempre en estos temas, las cosas que afectan a la sociedad. Somos conscientes en el racismo que tenemos, en el machismo, pero a veces no. En el momento a veces no conocemos los privilegios que tenemos para ayudar. Como, aunque yo he tenido problemas aquí, por ejemplo, yo también entiendo mi privilegio o en mi posición en la música también sé que es mi privilegio y sé que cuenta en mí de actuar y buscar a mujeres como músicas. ¿Por qué importa hablar de estos temas? Yo creo que con el reggae está bien, el Reggae Sound System, porque hablamos de lo que vemos desde la experiencia y esto se ayuda a que la gente no caiga, ¿no? Que intenta hablar, que intenta a no estar ahí parado viendo cosas y no haciendo nada. Es como, no es como lo que yo digo en mis canciones, es mi verdadero, ¿sabes? Es lo que yo he visto y tal, pero yo creo que sirve para abrir discusiones, ¿sabes? Y para buscar redes de apoyo y crear redes de apoyo también. El arte es también un oficio y las artistas tenemos que vivir. ¿La gente lo entiende? Y yo creo que la gente puede ser consciente de que somos artistas y especialmente desde el COVID hemos tenido un crisis económico con las artistas también y yo creo que aunque la gente están conscientes de la situación, no siempre actúan o están conscientes del momento que piden artistas por sus shows o lo que sea, o respetan a las artistas y sus músicas. Antes del COVID yo tuve shows que me iban a pagar por supuesto que yo creo que valoro, pero luego durante el COVID hicimos un favor de hacerlo gratis online y luego hola, es que nada, ni una llamada después para decir gracias, ni
mira, no hemos podido hacerlo, pero más adelante, después, y un follow-up, ¿no? De llamar a la persona después, seguir con, vale, paró el COVID y vamos a hacer un show y te pagaría bien, ¿no? De hecho, en otros casos nos ha ofrecido más bajo porque de repente no están pagando las artistas lo mismo que antes. Para mí no son solo canciones, es la alma, ¿no? Es nuestra alma. Y esa parte de mis canciones intento que sean conscientes, que hablan de cosas que le importan a la gente, que bueno, esto de política, de intentar hacer un cambio. Y no podemos dedicar tanto tiempo para hacer estos shows como queremos porque la gente no es tan consciente de cuánto trabajo tenemos que poner si queremos hacerlo bien. Como yo creo que la música y las artes en general, yo creo que son una parte esencial. Supongo que un parte de mi sueño es poder, bueno, lo que quería hacer también es encontrar maneras de hacer colaboraciones para que la gente, todos los artistas en el proyecto se siente como valorado, ¿no? En plan, eso es lo que me gustaría hacer, tener un red entre las personas en música o arte, dance, ¿sabes? Todo que quieren colaborar, pero tienen también, no sé, dinero por un lado, ¿no? De que intentamos compartir materiales y hacer lo que podemos para facilitar esto, ¿no? Necesitamos la parte de la comunidad para ayudar, para que no estamos haciendo shows de mal calidad también, de sonido, de todo, ¿no? En un mundo de inmediatez, ¿nos tomamos las cosas con calma? Yo he dicho en la canción corriendo deprisa porque a veces esto es lo que pasa. Estamos en plan, voy a esto y luego a esto, tengo que trabajar, y luego es en plan, la semana se acabó y la parte de felicidad, ¿sabes? La parte de disfrutar, estás acumulado de cosas que tienes que hacer, ¿sabes? Y entonces pierdes momentos de valorar y valorar lo que, ¿no? Tus amigos, tus amistades, el tiempo. Todos llevan la vida que llegamos aquí libres y de un momento que estamos condicionados, que tenemos de repente cargos en la vida, que pasas a veces toda tu vida intentando soltarlas o te sigues con las cargas y no estás consciente, ¿sabes? Y eso que entonces olvidamos de los valores a veces y de la felicidad y la calidad y tal, y de amarnos. ¿Cómo es trabajar con la Panchita Records? La experiencia con ellos súper bien de momento, muy majos todos. Y su equipo también, super equipo, tienen muchas mujeres también en su equipo. Yo y Kim hicimos el disco entero juntos, con músicos también y otras personas, pero lo hicimos él y yo. Y luego presentamos el disco a la Panchita y al final querían ayudarnos con esto de promover y hacer cosas, que estuvo súper bien. Y desde ahí entonces me han ayudado a tener más contactos, a conectarme con otra gente y hacer otro tipo de reggae también, unos dubs y tal. Súper bien, soy contenta. ¿Qué supone formar parte de un proyecto formado solo por mujeres como Purple Rockets Collective? Estuvimos ahí por mucho tiempo. Yo me quedé por un tiempo más después de estas chicas, hasta que encontraran otras y luego decidí de enfocarme en mi disco. Nos explicaban un poco de sus experiencias y creo que vi desde el primer bolo cómo afrontaron una situación de machista que ahora no me acuerdo qué pasó, pero recuerdo desde el primer bolo y alguien cogió el micro y no sé, la han afrontado súper respetuoso, es una situación machista y desde ahí en plan aprendí un poco de cómo hablar en esas situaciones, que a veces es difícil porque lo que he dicho, que a veces cosas pasan y no sabes que es machista hasta que lo reflexionas después, en plan, ¿esto qué ha pasado?
¿la pasa a todos o todas y todes? ¿O ha pasado porque somos mujeres? No sé, pero no me gustó. En el momento era difícil, a veces fue difícil, pero eso, que con el apoyo de las mujeres ha sido más fácil de tomar los cables, ¿no? Un poco, decir, no, exacto. Y aprendimos mucho sobre reggae, la historia de la cultura de reggae en Jamaica. Aprendimos sobre la historia de las mujeres. Que yo soy de Jamaica, bueno, mi familia es de Jamaica y había muchas cosas que no sabía. Aprendí sobre muchos nombres y sus historias, ¿no? De que había mujeres que también escribió canciones y luego los chicos cantó las canciones, que es muy fuerte y no le han dado reconocimiento. Eso fue guay de conectar con música y saber la historia, y usamos esa información para compartir en las redes. Y intentamos a buscar canciones que eran más conscientes, y si eran de mujeres, increíble. Entonces encontramos mucha música de mujeres e intentamos a siempre poner los bolos. Finalmente, ¿artista o musa? Yo creo que soy artista, yo me veo como artista, pero también he tenido situaciones que ayudé a otra gente como musa. Pero espero que con la música que también inspiro de alguna forma y que, no sé, que puede ser también musa, ¿sabes? No sé. Conscious, are you seeing what's going on? How you being conscious?